Quisiera saludar a todos, ya me han presentado. Un saludo especial para todos los que estén conectados y una solidaridad hacia todos los pueblos que estén sufriendo lo mismo que nosotros, que es esta pandemia que, bueno, que desde el punto de vista malo, es que la estamos paliando, pero desde el punto de vista bueno es que permite a lo mejor ciertas conexiones un poco más fluidas a través de estos medios, ¿no es cierto? Bien. Efectivamente, vamos a ver, esto no pretende ser un simposio de micología ni nada que se le parezca, es ni más ni menos que la presentación de una buena herramienta que creo estamos brindando al profesional veterinario para que pueda generar muy buenos tratamientos, y vamos a tratar de que esto sea lo más didáctico posible. La charla va a constar de unas pinceladas de relación de los hongos con los seres humanos y con el paciente, una brevísima historia de la irrupción de los antimicóticos en el mercado, cómo es la génesis de un buen producto, algunos aspectos farmacológicos y químicos que lo posicionan, por qué itraconazol en clínica veterinaria, distintos tratamientos que se pueden dar y algunos de ellos alternativos, y cómo la veterinaria lo ve en el mundo a esta molécula. Bueno, primero las pinceladas que habíamos hablado. Bueno, seguramente los profesionales que están conectados han tenido algún tratamiento, algún caso de micosis sin que esto sea para asustar a nadie. Son enfermedades muy comunes y están producidas por hongos, que son células eucariotas, es decir, están conformadas por un núcleo bien conformado con una membrana y ADN, y un citoplasma bien definido, que lo define de lo que son bacterias. Así, para clasificar a grosso modo en la parte clínica, podemos clasificarlas en superficiales, locales y generalizadas, generalmente patrimonio de las dermatomicosis, y profundas, sistémicas o ungulares, secas o húmedas, que son normalmente todas aquellas que se consideran como micosis sistémica. Bueno, ¿por qué los hongos son o la enfermedad, la micosis, es tan común dentro de la clínica veterinaria y no tanto en la clínica veterinaria, sino también en los seres humanos? Es porque realmente han conquistado todo el mundo. En sí, los hay geófitos, aquellos que pueden desenvolverse o crecer en el medio ambiente sin problema. Los hay zoófilos, aquellos que crecen y atacan a animales, y los hay antropofílicos, aquellos que atacan al ser humano. Pero lo interesante de todo esto es que se cortó la comunicación. Perdón. Es que... Sí, es que no pasamos las diapos. Es que los ciclos de los hongos pueden darse desde la tierra hacia el perro, desde la tierra hacia el gato, desde el gato al ser humano, del ser humano al perro, y entre las especies. Es decir, los hongos aseguran la posibilidad del contagio a través de este sistema tan eficiente que han desarrollado. No sé por qué no está funcionando. Ahí está, ahí estamos. Bien. Tienen también, como si fuera poco, que están muy bien adaptados al medio ambiente, tienen estructuras de supervivencia, que pueden ser las macroconidias, microconidias y las esporas, por las cuales tienen la posibilidad de pasar un tiempo en estado vegetativo y poder desarrollarse más adelante. Y eso determina también que los conozcamos en forma de cultivos, ¿sí? El de la izquierda es un filamentoso y el de la derecha es una levadura. ¿Está? Bien. ¿Cómo es la relación con el paciente? Bien. Generalmente atacan a individuos inmunodeprimidos. Esto no es condición sine qua non, pero es importante saber que normalmente son los inmunodeprimidos los que están comprometidos. Todo aquel factor que implique un
problemas de funcionamiento o de integridad de la piel, como por ejemplo las atopías y alergias son factores predisponentes. Algunas enfermedades interrecurrentes, como la diabetes y el hiperadenocorticoidismo, que provoca un aumento de corticoides en sangre, lo cual va a hacer una inmunodepresión. La edad de los animales tiene que ver, no siempre, pero es un factor predisponente, como los cachorros y los viejos son los que más la sufren, y factores iatrogénicos por uso inadecuado de medicamentos, como por ejemplo corticoides durante mucho tiempo. Y factores ambientales, que pueden ser climas cálidos, tropicales y húmedos, y exposiciones ambientales a ambientes sucios, como puede ser, por ejemplo, cuchas, refugios y demás. Esas son más o menos las relaciones que se pueden tener en las cuestiones micóticas. Con el dueño es interesante saber que son zoantroponosis, es decir, enfermedades que pasan de los animales al dueño, por lo cual es importante predecir que un perro que tiene una micosis puede ser un factor de contagio. Y muchas veces pasan desapercibidos hasta que empiezan a aparecer cositas importantes. Saber que, por ejemplo, los gatos son portadores sanos el 30% de las oportunidades es debido a que tenemos que estar atentos a todo lo que puede llegar a pasar dentro del ambiente. Por ejemplo, puede ser una micosis seca en el brazo, puede originar, ¿sí? Una micosis húmeda en la cabeza, ¿sí? Son portadores de todos estos, los perros y gatos. Se puede generalizar, como el caso y cuando queremos asustar a Doña Rosa, que es la que normalmente quiere el gato o el perro dentro de la casa, está perfecto, yo tengo mis perros y mis gatos sin problema dentro de casa, pero para querer asustarla podemos mostrar, por ejemplo, esta foto, que es la nieta con una tiña generada a Microsporum canis. Es decir, tenemos que tener cuidado básicamente con los hongos, que son enfermedades muy contagiosas al ser humano. Y con el veterinario, porque a veces nos hacen quedar mal. Rapidito, esa disponibilidad continua, esa cantidad de pacientes que llegan inmunodeprimidos por otras cuestiones como de MODEC, de atopías, dermatitis por pulgas, y al ser oportunistas. La fisiopatología insidiosa de la enfermedad, que tienen muchos agentes de resistencia, que hacen que vuelvan a tener recaídas, son de tratamiento muy prolongado y prolijo, es decir, si no se hacen perfectamente bien los tratamientos, hay muchas recaídas, sobre todo, y esto va a depender también de la molécula, que es una de las causas que yo quiero, o una de las cosas que voy a referirme. Tienden a la cronicidad y provocan cuadros clínicos que desacreditan permanentemente a los animales, como aspecto, olor, temor, etcétera, etcétera, que puede hacer que el animal no sea bien visto dentro de la casa. Y todo eso, por supuesto, muchas veces recae en el veterinario. Bien, brevísima historia de los antimicóticos y por qué los debemos cuidar a los antimicóticos. Resulta ser que desde hace un tiempo, ¿sí? vienen irrumpiendo en el mundo diversas moléculas que hacen que podamos combatirlos a los hongos. Pero lo interesante de este cuadro es que desde que nace el primero, que fue la grisofulvina en la década del 40, terminando el 40, y la anfotericina, pasaron 25 años hasta que se desarrolló la próxima molécula, que fue la flucitosina. La flucitosina no tuvo mucho auge como antimicótico, y recién en el 80 se inician los imidazólicos con el ketoconazol, que reinó durante 15 años en el mundo y que durante ese tiempo prácticamente no había salido ningún otro medicamento antimicótico excepto la formulación de anfotericina B lipídica como una variante. Recién en el 95 empiezan los triazólicos, el fluconazol, itraconazol, un atisbo de caspofungina, ¿sí? Y los otros triazoles de tercera generación. Pero hasta que empezaron a generarse, tuvieron que pasar algo así como 23 años desde la salida del primer azólico hasta nuestros días. Es decir, todo eso implica que las moléculas antimicóticas son contadas y que las tenemos que cuidar, y que para tenerlas que cuidar
vamos a tener que hacer tratamientos adecuados para que las moléculas no entren en resistencia cruzada, ¿sí? Es decir, no hay moléculas antimicóticas que estén irrumpiendo, por lo cual las que tenemos vamos a tener que cuidarlas. Cuidar un medicamento también implica hacerlo bien, fabricarlo bien. Y eso es la génesis de un producto en medicina veterinaria, o lo que yo llamaría un buen producto, ¿sí? Primero, la empresa decide entrar en el mercado de los antimicóticos, se procede a la investigación de las moléculas ya existentes, ¿sí? Para tomar una determinación de cuál es la que, de acuerdo a la necesidad del mercado, vaya a ser la más útil, tendiendo a tener tratamientos adecuados y tratando de innovar dentro de todo lo que es el mercado de la medicina veterinaria. Luego se decide por una droga, a través de conocer una farmacocinética que nos convenga, adecuada, como puede ser, más adelante voy a explicar el tema del itraconazol, una farmacodinámica que sea distinta o no a lo que hay, para evitar la posibilidad de generación de resistencia, un espectro que interese, que sea un espectro amplio, ¿sí? Para poder utilizar en cualquier tipo de hongo, aplicación clínica adecuada, que sea un medicamento que esté a la altura de una posibilidad de un tratamiento ambulatorio, ¿sí? Por ejemplo, la anfotericina es un muy buen antimicótico, pero hay que aplicarlo endovenosamente en un transcurso de 5 horas y no más de 3 días seguidos, por lo cual eso lo transforma prácticamente en una limitación técnica. Y por supuesto la forma farmacéutica que le convenga al mercado. Bueno, esto no los voy a aburrir, es un poco largo, pero es más o menos lo que se hace. Se busca en una especie de tabla todo lo que son las virtudes y, y los atributos que puede llegar a tener cada molécula, ¿sí? Lo anterior eran los antimicóticos tipo antibiótico. Irrumpe los azoles, como le habíamos dicho, que son el clotrimazol, el miconazol y el ketoconazol, que son excelentes antimicóticos, pero tienen problemas de tener reacciones adversas médicas frecuentes, ¿sí? Incluso algunos de ellos son solamente dirigidos a uso tópico. Dentro de estos, el que mejor dio la pauta de un antimicótico útil para medicina veterinaria fue el ketoconazol, ¿sí? Tiene un muy buen amplio espectro, únicamente una vida media de 3 horas, ¿sí? Es fungistático, fungicida de acuerdo a la dosis, pero tiene el problema de las reacciones adversas médicas frecuentes. Y después los triazoles, que son el fluconazol y el itraconazol, dentro de lo que es azólicos, y empezamos a comparar cuál era el que más nos convenía, y resulta ser que tenemos dentro del itraconazol, una vida media de entre 26 y 40 horas, lo que permite ciertos estilos de tratamiento, un muy amplio espectro, un excelente espectro de actividad, y tiende a ser menos tóxico por ser muy selectivo al sistema P450, únicamente antibiótico, ¿sí? Tiene muy poca frecuencia de reacciones adversas, muy poca frecuencia, por lo cual estas 3 atributos de la droga implicaron una elección. Acá quise hacer un retoque de caspofungina para que vean que este es el último que rompió en el mercado, que tiene una farmacodinámica, es decir, actúa un modo de acción diferente, pero que tiene un espectro reducido a Aspergillus y a Candidiasis, y que tiene RAM frecuentes y que se usa solamente en combinación con la anfotericina, por lo cual no estaría adaptado a lo que la medicina veterinaria se refiere en un antimicótico de uso general. Bien. Dentro de lo que es la génesis del producto, una vez que está decidida la droga, se procede a la generación de los prototipos que van a conformar después la elección del prototipo final, para hacer luego todo lo que son las pruebas de granel, compresión, disgregación, disolución, absorción, concentraciones plasmáticas que logra, y las pruebas de eficacia e inocuidad. Pero dentro de lo más importante es la elaboración comercial. Todo esto se da gracias a un sistema multidisciplinario, como ven ahí en la figurita, ¿sí? Que puede llevarse a cabo en una empresa que cuente bien con departamentos adecuados para eso.
El modo de elaboración es Marcial, la gran... te interrumpo un segundo. Sí, Van surgiendo algunas preguntas que nos consultan ciertas personas. Dicen, ¿cuál es el criterio de calidad que siguen en Sovet para la hora de bueno, elaboración del producto? ahora justamente iba a comentar eso. Sí, vino la pregunta como anillo al dedo. Porque el modo de elaboración implica normas GMP. ¿Sí? Las Perfecto. normas GMP son criterios de producción que están fiscalizados y monitoreados bianualmente por el SENASA y que dan la posibilidad de asegurar medicamentos de calidad que se puedan exportar a nivel internacional con todas las normas necesarias para que eso suceda. Bueno, en el caso de los comprimidos, este es el criterio que se utiliza para la fabricación. Y fíjense la cantidad de controles que nosotros estamos haciendo en la fabricación de los productos. Normalmente no quiero aburrirlos con todo lo que es uno tras otro, todo lo que se hace, pero sí que en cada uno de los pasos hay un control de pesadas, de tiempo, de mezclado, controles de HPLC en los graneles que se van haciendo, es decir, una vez que se hace por primera vez el granel, se lleva a la mezcla, luego se toma una proporción porque es necesario determinar que la mezcla sea adecuada y homogénea. Es muy importante en los comprimidos esto, porque al fin y al cabo, en un comprimidito de 200 miligramos, algunos, y en este caso de 500 miligramos, vamos a tener que tener bien distribuido homogéneamente esos 100 miligramos que van a ser el activo que va a generar la acción terapéutica. Por eso es muy importante la primera acción de HPLC en el granel. Después vienen los controles de rendimiento, los controles de semi-elaborado con dureza, es muy importante, un comprimido que muy duro directamente pasa sin digerirse, friabilidad, que no se rompa fácilmente por el manipuleo, disgregación, que se disgregue bien cuando entra en el sistema digestivo, es decir, las medidas, la altura. Otra vez se hace, una vez comprimido, una corrida de HPLC para determinar que el comprimido tiene la cantidad de activo que corresponde, ¿sí? Luego se hace el primer control de producto terminado, que es, luego del emblistado, la hermeticidad del blister para que no entre ningún tipo ni de humedades ni nada que pueda corromper el comprimido, la cuarentena para ver si hay cambios físico-químicos dentro del comprimido, y por último, los controles de especificaciones de todo lo que es el packaging y la presentación. Es decir, son 9 controles, en el proceso de elaboración, cosa que les puedo asegurar no todas las industrias lo hacen. Esto es también cuidar el activo. ¿Por qué? Porque si yo estoy dando una cantidad adecuada de activo, estoy asegurando la actividad terapéutica adecuada y no una subactividad por falta de activo que podría generar resistencia. Marcial, te hago una consulta que surge a través de Alberto Goicochea. Nos consulta dentro de los procesos que estás explicando de calidad, ¿qué es el HPLC? ¿A qué te referís o qué es? El HPLC es lo que estamos justamente viendo en pantalla. Es un aparato que puede medir las concentraciones de bajas cantidades de cualquier sustancia, ¿sí? Y que certifica después que esa sustancia es la cantidad que debe haber en un comprimido o en el granel para determinar la posibilidad de la actividad terapéutica. Sovet tiene la gracia y el honor de ser el único laboratorio a nivel nacional que tiene un HPLC que se llama masa-masa, que es ni más ni menos que un HPLC específico. Yo creo que hay uno en la Universidad de La Plata y después nosotros tenemos, o hay otro en otra universidad, pero nosotros tenemos uno, es el único laboratorio que lo tiene, y sirve para medir cantidades infinitesimales de alguna sustancia que generalmente se lo utiliza para medir todo lo que es residuos cárneos y lácteos, pero también muchas veces se lo utiliza para la parte de minerales.
Bueno, eso es un HPLC, un aparato que puede medir cantidades pequeñas de un activo. Y que certifica de nuevo, decimos que la cantidad de activo esté. Ahí estamos con la fría biledora, el durómetro, que habíamos hablado de la dureza, la disgregadora, ¿sí? Y por último la emblistadora. Todo, como ustedes podrán ver, se hace bajo normas GMP, por lo cual el operario que está haciendo el emblistado no tiene contacto directo ni con los comprimidos, ni el comprimido con el operario. Así que así es como se fabrican los productos y así es como nosotros damos la calidad que asegura que el producto va a dar la terapéutica que corresponde. Algunos aspectos farmacológicos y químicos que diferencian del activo. Vamos a ver si podemos explicarlos. ¿Cuál es la diferencia entre los imidazólicos, como el clotrimazol, ketoconazol y miconazol? Esto es por lo cual se llaman imidazólicos. Tiene un grupo imida, ¿sí?, unido a la estructura química, le da una mediana lipofilicidad, y es lo que muchas veces genera todo lo que suceden en las RAMS, en las reacciones adversas médicas. Y los triazólicos, que son uno de esos el itraconazol y el fluconazol el otro, tienen triple grupo de nitrógeno, es un grupo azólico, y eso es lo que le da una mayor lipofilicidad, menor toxicidad, una menor afinidad al colesterol de los mamíferos, que es muy importante eso, y una menor cantidad de efectos RAMS. Hace que se distribuya bien en el organismo, es decir, que logre una buena biodisponibilidad. Bien, Marcial, te interrumpo un segundo, van surgiendo otras preguntas que por ahí no quedaron claras en lo que es la fabricación. Daniel Otamendi nos consulta si podría explicar lo que son las normas GMP, que básicamente lo explicaste. Bien. Normas GMP es un proceso de calidad que implica una certificación de que ese proceso, y que está compuesto por procesos intermedios, distintas mediciones intermedios, van a dar un producto adecuado a lo que pide el ente de contralor, que es el SENASA. Diferente es, por ejemplo, lo que puede ser el sistema ISO, que es muy respetable, pero que muchas veces pide solamente tener escrito lo que uno hace, que puede ser, por ejemplo, la certificación del proceso comercial del laboratorio. Normas ISO está directamente relacionado con lo que uno quiera certificar. De hecho, hay distintos tipos de certificación. Mientras que normas GMP está relacionado directamente con la producción del producto. Por lo cual, GMP tiende a ser, en lo básico, un sistema más importante de calidad que normas ISO. Por supuesto, hay normas ISO como la 9005, que tienden a certificar todos los procesos del laboratorio y deberían ser tan buenas como GMP. Pero las normas ISO son auditadas por entes particulares, mientras que las normas GMP, el ente de contralor SENASA es el encargado de ver si se cumple con lo que se está diciendo. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, creo que respondés la pregunta, Marcial. Surge otra pregunta a través de Rolo Arriola. Dice si el HPLC es cromatografía líquida. Sí, señor, de alta presión. Es eso. Perfecto. Sí, podés avanzar, Marcial, si querés. Bueno, esto es una célula micótica, agrandada mucho, por supuesto, donde se ve el núcleo, que está un perfecto núcleo bien evidente, con una membrana que tiene ADN interior, y un citoplasma lleno de organelas, y una vacuola en donde se ingresan y despiden ciertos materiales, y organelas que están ahí bien diseminadas en el citoplasma. Acá, esto sería la membrana plasmática, que es donde vamos a actuar con el itraconazol y todos los azólicos. ¿Sí? La membrana plasmática ya la voy a definir, y esta es la pared celular. Es decir, los hongos, a diferencia de las células eucariotas de los mamíferos, tienen una membrana plasmática bien conformada y una pared celular que lo contiene y contiene la presión interna de la célula micótica,
que está conformada dentro de todas las cosas por un elemento que va a ser muy importante para después cuando describa los tratamientos, así que ténganlo en cuenta, que es la quitina, y los glucanos, mananos y galactomananos, ¿sí? Pero lo importante de todo esto es saber que la membrana está compuesta dentro de su capa media por una molécula denominada ergosterol, que está ausente en la membrana celular de los animales superiores, ¿tá? Y que esta ausencia está reemplazada por el colesterol. Bien. ¿Cómo actúan los azoles en general? El lanosterol, que es el precursor del ergosterol, esto está muy resumido, es mucho más complejo, a través de una enzima que se llama la lanosterol 14 desmetilasa, conforma o da el proceso hasta llegar, después de varios pasos, a lo que es el ergosterol, que es el componente de la membrana, y este ergosterol va a conformar una membrana sana y muy funcional a lo que es la célula micótica. Lo que hace el ergosterol es actuar sobre la enzima, la inhibe, ¿sí? Por lo cual no hay posibilidad de formar el ergosterol necesario, y por lo cual esa buena función que tenía la membrana plasmática pasa a no tenerla. Le da alteraciones en la permeabilidad, ¿sí? Impide captaciones de ciertas sustancias que las organelas necesitan para poder producir y seguir viva la célula, o por lo menos en producción o en salud, ¿sí? La acumulación provoca también la acumulación de metilesteroides y agua oxigenada, que es letal, altera la síntesis de fosfolípidos otra vez de la membrana, porque al fin y al cabo lo que hace es envenenar a la célula porque la membrana no funciona como corresponde, y sensibiliza a la actividad de neutrófilos, que esto muy pocos lo saben. Es decir, el hecho de que haya una ausencia de ergosterol, una rareza, implica que el sistema inmunológico puede actuar con mayor fuerza y frecuencia sobre el hongo que está paralizado. Bien, si uno lo hiciera en forma esquemática, la membrana está formada por dos capas fosfolipídicas y en el centro, esos redondelitos, serían el ergosterol, ¿sí? Esto sería el citoplasma interno de la célula plasmática, sería la parte distal de la diapo, ¿sí? Y la parte de arriba, lo de que está en marrón y verde, sería la pared celular, formada, insisto, por glucanos, ¿sí? Una parte está formada por beta 1,6 glucanos, que es la parte paralela, vamos a llamarlo así, a la membrana citoplasmática. Los glucanos que están conformando la parte perpendicular, que son 1,3 glucanos, y por último las verdes serían la formación de quitina. ¿Qué es lo que hace el itracorazón y los azoles? Al variar la célula, hacer desaparecer el ergosterol, provoca una disfunción celular, por lo cual el pasaje de sustancias. Ahora bien, eso es una parte, paraliza la célula micótica. Les preguntaría yo, ¿qué pasaría si encima estamos sacándole todo lo que son glucanos y por sobre todas las cosas la parte quitinosa? Lo que sucede es que la presión interna de la célula micótica no lo soporta y estalla. No sé si quedó claro con la diapo. Esto es una síntesis de todas las sustancias que intervienen, que empieza acá, a ver si puedo, acá, en el escualeno, va variando distintas sustancias hasta llegar al ergosterol. Es decir, no es que únicamente el ergosterol no se forma por la ausencia de lanosterol, perdón. Fíjense que hay, ¿por qué pongo este slide? Porque estoy haciendo ver que muchos de los activos que nosotros tenemos en medicina veterinaria, incluida la anfotericina, actúan bajo la misma cadena enzimática, por lo cual cuidar el tratamiento va a ser fundamental para poder seguir teniendo el activo vivo y la familia de activos, todos los azoles vivos, para que podamos tener un tratamiento adecuado. Ahora bien, te consulto, Marcial, surge una pregunta. ¿Me escuchás? Sí, dale. Surge una pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre el itraconazol y el voriconazol? Bueno, en realidad son muy parecidos. El voriconazol es un activo que tiene un poquito más de
espectro antimicótico, ¿sí? Es un muy buen triazólico, pero tiene una vida media corta de solamente 12 horas, por lo cual lo hace imposibilitado de actuar en tratamientos por pulso, que es lo que voy a presentar más adelante. Es un muy buen activo y también tiene una gran permeabilidad hacia el sistema nervioso central, por lo cual yo diría que es de elección en micosis nerviosas. Pero es de la Bueno, familia. Bien. ¿Por qué itraconazol entonces? Primero tiene una menor toxicidad, ya lo habíamos un poco adelantado, y el por qué. Resulta ser que, como habíamos dicho, los imidazoles y los triazoles atacan el mismo sistema enzimático, ¿sí? ¿Tá? Pero no son iguales. Ahora vamos a tratar de demostrar por qué. Insisto, la enzima es la lanosterol 14-alfa-desmetilasa, ¿sí? Que también actúa en el sistema citocromo P50, que es un sistema general de mucha actividad enzimática en muchos procesos orgánicos, ¿sí? Pero que, por ejemplo, el ketoconazol o el clotrimazol tiene muy poca selectividad hacia lo que es el sistema enzimático de generación de colesterol liderado por el citocromo P450. ¿Sí? Entonces, le da lo mismo atacar el sistema de ergosterol como también del sistema de colesterol. ¿Y dónde está bien identificado esto? Se identifica perfectamente bien cuando se usa el uso del ketoconazol, por ejemplo, en ciertas patologías en donde hay hormonas cuya base es el colesterol, son las generadoras de esa patología, como por ejemplo en el hiperadenocorticoidismo y también en ciertos tumores de la próstata que generan una cantidad alta de testosterona. Es decir, todo lo que lleva un núcleo de colesterol puede ser deprimido por el ketoconazol, mientras que el itraconazol o los triazoles tienen una alta selectividad, es decir, 100 veces más selectivo sobre el sistema de ergosterol que sobre el colesterol de la célula animal. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? Implica que este criterio tengamos una menor toxicidad hepática y renal porque no interfiere deprimiendo la generación de colesterol. Por eso es también que el itraconazol no se puede utilizar en ciertas patologías como las mencionadas anteriormente, en donde las hormonas que tienen un núcleo de colesterol son las responsables. O sea, tiene menos reacciones adversas médicas porque justamente es más selectivo la actividad sobre el sistema de ergosterol que sobre el sistema P450 del colesterol de las células animales. La farmacocinética que mejora también el tratamiento. A ver, resulta ser que el itraconazol es una base débil que se absorbe muy bien cuando se da conjuntamente con la comida, al ser una base débil. El 99% se distribuye a través de proteínas séricas, y acá es donde hay a lo mejor una necesidad en el uso del itraconazol, que se necesitan entre 2 y 4 días para que, como el itraconazol es altamente lipofílico y se acantona en tejido graso, ¿sí? Esa lipofilicidad implica que va a haber más acantonamiento en tejido que muchas veces en la concentración plasmática. Por eso es que siempre se recomienda, sobre todo en los tratamientos por pulso, entre 2 y 4 días de dar diariamente el itraconazol hasta que se produce esa concentración plasmática adecuada. Por lo demás, al ser lipofílico, se acumula en tejidos grasos, como había dicho, por ejemplo, sebo, aparato femenino, de ahí es que es tan bueno en ciertas candidiasis vaginales, saliva, es muy bueno en las candidiasis de boca, ¿sí? Y estómago y demás, posee bajas concentraciones en líquido cefalorraquídeo, sin embargo, en algunas micosis leves
del sistema nervioso se lo puede llegar a dar, sobre todo, por ejemplo, en el ojo, en donde tiene una actividad que, aunque no pase al sistema nervioso, suele ser de elección en ciertas patologías, como la blastomicosis, que son generadoras de esas panostalmias purulentas y demás. Posee una vida media muy prolongada gracias a esos núcleos triazólicos que habíamos hablado y acantonamiento del sistema en el tejido graso, ¿ok? Por lo cual, esa prolongada vida media lo va a hacer posibilitante de ciertos tratamientos como los que vamos a ver. Por último, se metaboliza en el hígado, y algunos de los metabolitos que produce el itraconazol son también de acción antimicótica, que también implica una larga acción, o es partícipe de esa larga acción que tiene. Y por último, se elimina por bilis y el resto por orina. Pero estos son los 3 puntos más importantes que hacen del itraconazol un triazólico diferente, aún por encima del voriconazol en ciertas circunstancias. Bien, si tuviéramos que, permiso, si tuviéramos que hacer una comparación de un azólico como el ketoconazol, utilizo el ketoconazol por ser uno de los más usados de los azólicos, de los imidazólicos, no es que tenga nada en contra de él. Y el itraconazol, por ejemplo, vemos que las dosis bibliográficas, el itraconazol en perros necesita la mitad, ¿sí? Bien, dosis bibliográfica sugerida en gatos es la misma. La vida media, entre 21 a 64 horas el itraconazol y 2,7 horas en el ketoconazol. Si tomamos en cuenta la vida media y el periodo de intertratamiento que debiera ser de acuerdo a esa vida media, tendríamos que tener un periodo entre dosis de 12 horas. Mientras que el itraconazol tranquilamente puede ser administrado cada 24 horas, inclusive un poco más. Las concentraciones en los tejidos plasmáticos en el ketoconazol es la misma que en los tejidos, mientras que en el itraconazol es 3 veces más concentrado en los tejidos. ¿Y eso qué implica? Implica una mejor actividad antimicótica cuando el tejido graso o el tejido que está atacado es el que está más perfundido por el activo. Bien, la distribución en tejido entonces es mayor, por ser lipofílico, la eficacia en micosis dérmicas y ungulares es mayor, por eso la actividad contra levaduras también es mayor, es de elección prácticamente en levaduras, y compone un efecto de toxicidad y RAM menor. Por ejemplo, no es tan nefrotóxico ni tan hepatotóxico como el ketoconazol, que a veces hay que discontinuar los tratamientos, y por eso es que tiene raros episodios de estas reacciones adversas médicas. ¿Tá? Estas son las 2 cosas que lo hacen diferente y que lo proponen como una molécula de elite. Bien, ¿por qué atacar con un activo de mayor eficacia? ¿Sí? Muy sencillo. Cuando se genera resistencia en la familia, se genera sobre todo el grupo, no es únicamente sobre una molécula sola. ¿Tá? Y cuando tengo mayor vida media, mayor biodisponibilidad, mayor contacto con el hongo, por lo cual ese mayor contacto va a determinar un nivel de actividad terapéutica mejor y mayor. Modestamente, y a criterio sola y únicamente personal, lo que voy a decir, yo creo que el itraconazol sería esto y el ketoconazol sería esto. Es una broma, por favor, no lo vayan a tomar tan en serio. Bien. Criterio de inocuidad. Otra muy buena e importante virtud que tiene para elegirlo. ¿Cómo se miden los efectos de toxicidad? Una de las tantas cosas que se utiliza, perdón, es el índice tóxico terapéutico. Bien, que está determinado por la dosis que se utiliza el producto, que va a ser el divisor de la DL50, que es la dosis letal en que se produce la muerte del 50% de los animales de pruebas, que en este caso fueron rata, ratón y cobayo. Es decir,
La DL50 se divide por la dosis sugerida y eso nos va a dar un índice, que cuanto menor es, mayor es la posibilidad de toxicidad. Fíjense la diferencia que hay entre ketoconazol, que está en este caso con la letra K, e itraconazol, que está con IT. Es prácticamente el doble de índice terapéutico y en algunas veces, dependiendo de la dosis, aún mayor. Bueno, esto se midió, por supuesto, no solamente con la dosis de L50, sino que también hicimos algunos ensayos en perro, ¿sí? A dosis de 10 miligramos por kilo, que sería la dosis máxima, y a dosis de 30 miligramos diarios, que sería, perdón, por kilo diario, que serían lo que indican ciertas normas BICH para la determinación de inocuidad. Tomamos como base el cambio de las enzimas hepáticas que pueden tener al hacer un hepatograma, y se hicieron en el día -14, en el día 0, el 1, el 3, el 7, el 14, el 21, el 28, el 35 y el 45, en donde se dio por finalizada la prueba. Se detectó que en el grupo tratado con 10 miligramos por kilo, habiendo 6 cachorros, 6 adultos y 6 gerontes, no hubo cambios significativos, estadísticamente significativos, en los aumentos de las enzimas hepáticas. Mientras que en los tratados con 30 miligramos, que es una dosis bastante alta, de acuerdo al índice terapéutico, estaríamos aproximadamente en la cuarta parte, hubo un solo cachorro que el día 28 determinó un aumento de la enzima GOT, que no es específica de hígado, por lo cual uno lo tiene que tratar medianamente como no un problema hepático, y en un adulto geronte que sí hubo un leve aumento, que sí fue estadístico, de la GPT, que es la ALT, que bueno, pero fue en el día 45, por lo cual hubo 35 días de una actividad antimicótica sin ningún tipo de, ni siquiera síntoma de actividad de las enzimas. En gatos hicimos exactamente lo mismo, perdón, volvemos para atrás. Los gatos parece ser que resisten mejor el itraconazol, porque si bien los perros que dieron fueron pocos el cambio de las enzimas, los gatos no dio absolutamente ningún tipo de cambio. Así que es un producto inocuo. Pero siempre, por supuesto, antes de proponer todo lo que es tratamientos, nunca debemos olvidarnos del laboratorio. ¿Por qué? Hay una micóloga chilena que dice que es tan importante el laboratorio porque cuando uno, si una lesión se parece a una lesión micótica, probablemente no lo sea. Es decir, sí, nosotros por ahí no prestamos mucha atención, vemos una lesión característica y empezamos el tratamiento, siendo que pueden ser otros tipos de dermatitis, que pueden ser desde sárnicas hasta bacterianas y que son confundidas, por lo cual, ya que estamos hablando de un tratamiento que tiene su repercusión en reacciones médicas, por ejemplo el ketoconazol, debemos tener cuidado y dar el diagnóstico. Uno de los tantos diagnósticos que se puede dar es el uso de la lámpara de Wood, que es ni más ni menos que usar la propiedad que tienen algunos hongos de generar una luminiscencia en presencia de luz UV. Microsporum canin es uno de los que los pueden hacer, es uno de los que lo hacen, ¿sí? Ahí están las fotos más o menos para ver. Después, otra de las cosas que se pueden hacer dentro de la veterinaria antes de dar un diagnóstico, o mejor dicho, empezar un tratamiento, es una observación directa en el microscopio con un aclarante que es hidróxido de potasio, que puede ser al 10 al 20%, ¿sí? Y la observación de los pelos, o en algunos casos, si se puede teñir con algún colorante como azul de metileno, la observación, como vemos a la izquierda, a la derecha, perdón, y abajo, que son las malacesias. Pero así y todo, no tenemos la absoluta seguridad de que sean hongos patogénicos o hongos saprófitos, por lo cual, insisto, hay que empezar a trabajar con el laboratorio, porque los laboratoristas saben mucho de esto. Se utiliza muchas veces para un diagnóstico inicial el DTM, que es el Dermatophytum Test Medium, que es ni más ni menos que indica ya la positividad a un hongo patogénico cuando cambia de color,
Y por último se hacen los sembrados, en donde se pueden determinar por el estilo de colonia y demás argumentos micológicos para determinar cuál es la especie. Muchas veces hemos hablado de que las macroconidias pueden ser identificatorias, pero en realidad es muy difícil de ver en el microscopio óptico directo, en el examen directo macroconidias, por lo cual generalmente las que son realmente identificatorias del género se hacen después del cultivo. Así que el mensaje: no dejemos el cultivo de lado, utilicemos el laboratorio, porque muchas veces las micosis que se están tratando a veces no son tal. Bien, ahora sí vamos a pasar a los tratamientos. Marcial, te interrumpo un Sí. segundo. Bueno, un poco contestaste cuál era el diagnóstico previo. Alberto Goicoechea recomienda la citología previa al diagnóstico. Sí, es una de las tantas que se puede hacer, pero insisto que muchas veces hay un montón de hongos saprófitos que se comportan de manera bastante parecida, y eso implica muchas veces no dar un diagnóstico adecuado de micosis. Pero sí, claro, por supuesto, estoy de acuerdo con el colega, claro. Bien, la comodidad del tratamiento es la clave de la elección de este producto, porque tiene un amplio espectro. Sobre los dermatofitos actúan de una manera espectacular, realmente muy buena, porque justamente al ser lipofílico se acantona dentro de lo que es la dermis y la epidermis, el estrato basal de la epidermis. Es de elección en ciertas micosis como la blastomicosis felina y canina, la histoplasmosis, muy eficaz contra Candida albicans y Cryptococcus, que son micosis internas sistémicas, ya la vamos a ver. Y otros de los géneros donde actúa fantásticamente bien es Malassezia, que prácticamente diría que es de elección, y ya vamos a ver por qué, y Coccidioides, que es otra de los géneros que puede atacar a los caninos. Pero generalmente la gran actividad que tiene, y en donde realmente uno puede cerrar los ojos en la elección del tratamiento, es en todo lo que es dermatofitosis y micosis internas o sistémicas, en donde directamente es de elección, y justamente son las micosis más bravas. Vamos a ver si podemos argumentar el porqué. Bien. Esto no los quiero aburrir. Estos son micosis, son todos micosis sistémicas de veterinaria, ¿sí? Normalmente ingresan generalmente por vía respiratoria u oral, se diseminan por todo el organismo, y ahí es donde van a dar distintas patologías o distintas sintomatologías de acuerdo a lo que ataquen. Son complejas, insisto, demoran mucho tiempo en poder identificarse y expresarse, empiezan con una sintomatología difusa, pero lo interesante de todo esto, de todas estas, es que la actividad que tienen el itraconazol es excelente sobre estas micosis. Bien, otras micosis profundas pueden ser aspergillosis y malasseziosis. El Aspergillus fumigatus tiene que es uno de los que más ataca los caninos, sobre todo la parte de nariz, ¿sí? Y cornetes. Tiende a ser una micosis bastante complicada de tratar, pero sobre el fumigatus tiene una actividad bastante buena el itraconazol, siendo que muchos de los otros activos antimicóticos no lo tienen. Y en malasseziosis es de elección, ¿sí? Ahí tenemos una aspergillosis un poquito ya evidente, y acá tenemos una malasseziosis de un tiempo bastante ya largo. Marcial, bueno, nos consulta Ana, si hay, justamente haciendo referencia un poco a la foto que tenés, si hay alguna experiencia en tratamiento de aspergilosis nasal. Yo lo voy a referir a un veterinario que al final nos va a dar un pequeño testimonio, ¿sí? Sobre eso. Así que si tienen un poquito de paciencia, probablemente la podamos ver al final, ¿ok? Bien. Bueno, más de lo mismo. El tratamiento de las micosis sistémicas tiene algo en común, por lo cual el itraconazol va como anillo al dedo, que son todos muy, muy largos. En algunos casos, como el que estamos, por ejemplo,
el de criptococosis, llega a haber tratamientos de 1 año más 3 meses de desaparecida la sintomatología. Entonces, al tener tratamientos diarios y muy largos, eso determina categóricamente que el activo que se utilice debe tener un alto índice de inocuidad. Porque vamos a estar tratando diariamente, por lo menos, como dice ahí en blastomicosis, 90 días, más 30 días son 120 días, a un individuo que vamos a estar agrediéndole generalmente la parte hepática, y si es un individuo gerontológico, como suelen suceder en los casos clínicos, o un cachorro, realmente la va a pasar bastante mal, si no muy mal. El único más adecuado a cualquier otro tratamiento un poco más agresivo podría llegar a ser la candidiasis, que solamente necesita de 30 días más 15 días de desaparecido. Pero saber que sobre todas estas, y en tratamientos muy largos, actúa el itraconazol. Otra más de otras micosis, como la histoplasmosis canina y dioimicosis canina, también tratamientos exageradamente largos, ¿sí? De entre 3 meses y 1 año en el caso de la coccidioimicosis. Entonces, también sepamos que el itraconazol tiene un lugar muy importante acá. Lo mismo en histoplasmosis felina y canina, tratamientos extremadamente largos, en donde tiene lugar el itraconazol. Bien, las dermatofíticas, ¿sí? Aquellos tratamientos como microsporum, techofitosis, malacesiosis y candidiasis, ¿sí? En donde se comporta como un producto excelente, yo diría que de elección. Ahí tenemos un querión, ahí tenemos una malacesiosis en el conducto auditivo, y ahí tenemos probablemente una trichofitosis interdigital. Sobre todo actúa el itraconazol. Onicomicosis en veterinaria, otra de las que puede tener una muy buena actividad, producida por Microsporium trichofitoneoblastomicosis, ¿sí? Estos son tratamientos también muy, pero muy largos, de por lo menos, ni más ni menos que 6 meses, por lo cual es donde, insisto, el itraconazol tiene una muy buena actividad. En general, los tratamientos se indican de 5 a 10 miligramos por kilo, ¿sí? Equivalentes a un comprimido cada 10 o 20 kilos de peso, porque tiene 100 miligramos el comprimido. Y en casos especiales, como por ejemplo en casos generalizados, se recomienda la actividad de una dosis inicial de 10 miligramos por kilo hasta estabilizar, acuérdense que era entre 2 y 4 días, para luego reducir hasta la dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilo vivo durante 4 a 6 semanas. Y en caso de pacientes de riesgo, hacer administraciones iniciales de 5 miligramos por kilo cada 24 horas durante 5 días. A partir de ahí se hace una inspección por lo menos clínica y se sigue después con el tratamiento. Bien, presentaciones. Itraconazol Sovet, que es la marca que nos caracteriza, se puede comercializar en envase hospitalario de 30 blister, ¿sí? Y que están recubiertos por un flow pack. ¿Qué es un flow pack? Es un sistema de seguridad que permite que el envase hospitalario, cuando se vende por unidad, podamos sacarlo, entregarlo con un doble sistema, insisto, de seguridad, y con la posibilidad de llevarse todas las recomendaciones y el prospecto adentro del producto. Somos los únicos del país que comercializamos bajo este criterio. Pero para quienes son más coquetos también tenemos la versión premium, que es la caja, que tiene un blister de 10 comprimidos. Bien, tratamientos por pulso, una clave para elegirlo. ¿Qué son los tratamientos por pulsos? Son tratamientos que se hacen aplicando la dosis adecuada durante un tiempo y dejando un tiempo bastante largo sin tratar. Porque la vida media del producto así lo... Entonces, la ventaja de todo esto es que Doña Rosa va a poder dar tratamientos, que estoy hablando del tratamiento ambulatorio, ¿sí? Va a poder dar, por ejemplo, en el caso de malacesiosis, únicamente 2 días el producto, y después el resto de la semana lo deja sin tratar. Mientras que si se hace el tratamiento de acuerdo a lo que se hace el ketoconazol,
por ejemplo, hay que darlo diariamente. A ver, vamos a ver si podemos clarificar la cosa. Esto sería un tratamiento típico por pulsos de malacesiosis. 5 miligramos por kilo, no la dosis máxima, un comprimido cada 20 kilos, y este tratamiento otorga la misma eficacia que el ketoconazol aplicado a 10 miligramos por día, o de terbinafina 30 miligramos diarios. Es entonces, en la primera semana, aplico 2 días de tetraconazol y dejo el resto sin administrar. La segunda semana, lunes y martes otra vez itraconazol, y el resto de la semana sin aplicar, y la tercera semana, lunes y martes, y dejo el resto de la semana sin aplicar. Estamos hablando de malacesiosis, mientras que el ketoconazol debería ser aplicado diariamente de acuerdo a la vida media del producto. A ver, si nosotros lo comparáramos uno a otro en los gastos que podemos llegar a tener, en un perro de 20 kilos, administrando itraconazol 5 miligramos por kilo por comprimido, un comprimido de 100 miligramos, y el ketoconazol 10 a 20 miligramos, porque así lo dice la bibliografía, en comprimidos de 200 miligramos, sería la respuesta a esto. El itraconazol rendiría ni siquiera un blister de 10, estaríamos hablando de 6 comprimidos de 100 miligramos, rendirían lo mismo que 3 blister completos de ketoconazol, de acuerdo a lo que dice la dosificación del Manual Plan de Farmacología. De hecho, eso se hizo, lo hemos probado innumerables veces, ya hay veterinarios que están actuando sobre este tipo de tratamientos denominados por pulso, con excelentes resultados en los casos de malacesia. Acá el plan también nos da la posibilidad de hacer en dermatofitosis el mismo tratamiento por pulsos. Ojo, esto está hablado de un manual que tiene ya un tiempo bastante largo en referencia a todo lo que ha avanzado la molécula. También el itraconazol se puede utilizar en tratamientos por pulso en dermatofitosis, aplicando, como estaba en el slide anterior, lo voy a volver, ¿sí? Acá hay 2 flechitas más de tratamiento optativo en el caso de, por ejemplo, dermatofitos, ¿sí? Que no sean malacesia. ¿Para qué? Para llegar a los 4 días necesarios para estabilizar en el caso de que sean dermatofitos no malacésicos. Bueno, esto es lo que dice el plan. Damos una semana, la segunda semana no. La tercera semana lo aplicamos a diario, la cuarta semana 2. La quinta semana lo aplicamos a diario, la sexta semana no. Con 3 pulsos normalmente alcanza para curar una dermatofitosis de Microsporum y Trichophyton sin problema. Insisto, esto es un tratamiento pulsátil indicado por el plan. En el caso de que sea el ketoconazol, deberíamos hacerlo a diario, o también hay un tratamiento por pulso, pero que realmente uno debe tener en cuenta, insisto, la vida media del ketoconazol, que es solamente 2,7 horas, y que entregaría un periodo de tratamiento como mucho, y siendo exagerado, cada 24 horas. Así que, insisto, en este caso también el itraconazol se comportaría como por lo menos más eficiente en la fase terapéutica. En las onicomicosis también tratamientos por pulso se pueden hacer. Una dosis de ataque durante 4 días de 10 miligramos por kilo, para pasar a dosis diarias de 5 miligramos por kilo durante un tratamiento de no menos de 4 a 6 meses. Sin embargo, hasta en humanos se utiliza este tratamiento por pulsos, que es de 3 a 6 meses, dar el primer mes, la primera semana, y dejar las otras 3 semanas sin actuar, el segundo mes, la primera semana, y dejar las 3 semanas posteriores sin actuar, y el tercer mes, y así sucesivamente, hasta evidenciar la cura, más 2 meses de tratamientos posteriores. Otra vez, si esto se tuviera que hacer con el ketoconazol, sería prácticamente imposible, porque la verdad sería muy difícil que el hígado soporte un tratamiento tan largo. Bueno,
Esto es un tratamiento que vamos a probar, todavía no está aprobado, pero igual los quiero convidar con esto, que es para casos de seborrea. Esto se hizo en seres humanos con una gran eficacia. Se hacen tratamientos también por pulsos. El primer mes, la primera semana del primer mes de tratamiento, se hace toda la semana de itraconazol, y después, la segunda, tercera y cuarta semana del mes, nada. En el segundo mes, solamente los 2 primeros días de la semana, el resto de la semana nada, y la segunda, tercera y cuarta semana del mes tampoco, no se le aplica, y el tercer mes así sucesivamente, hasta completar el tratamiento de 3 pulsos. Los resultados fueron los siguientes. Se utilizó un tratamiento de itraconazol como el que vimos, más un testigo que sería un control positivo con shampoo tópico de miconazol, y resultó ser que el itraconazol no solamente que tuvo mejores performances sobre el índice, hay un índice especial para medir la seborrea, el índice de área de seborrea, generó un 93% de remisión clínica con respecto a un 53% del miconazol en shampoo tópico. Esto es lo que vamos a probar en perros, y ya hay candidatos para esto, así que vamos a ver si este tratamiento por pulso también puede ser de ayuda para Doña Rosa y para el médico veterinario. Te interrumpo, Marcial, antes que sigamos. Surge una pregunta por Joaquín Raca en cuanto a la asociación con otras drogas, que por ejemplo, combinado con levamisol como inmunoestimulante inespecífico, ¿se puede recomendar? El tema es que el levamisol es un inmunomodulador. Es decir, si nosotros tenemos, vamos a llamarlo de alguna manera, cantidad necesaria, el tanque lleno de la célula, el levamisol va a actuar generando una buena inmunoestimulación, o mejor dicho, la salida de todo lo que es la inmunidad humoral a sangre, ¿sí? Mientras que yo recomendaría más el uso de inmunoestimulantes inespecíficos, como puede ser polisacáridos bacterianos, ¿sí? Hay varios en el mercado, o algunos usos de bacterias atenuadas que implican también inmunoestimulación. Es muy sólida la inmunoestimulación que generan los polisacáridos bacterianos. Inclusive nosotros tenemos para grandes animales un inmunoestimulante que está conformado en base a polisacáridos bacterianos, y que tratamos de recuperar esa querida y vieja autohemoterapia, o como dice Moria Kazan, la ortomolecular, que la llama ella, en que en realidad es ni más ni menos que aplicar sangre extravasada, o sea, fuera de vaso sanguíneo, y eso genera una alarma en la inmunidad inespecífica del organismo que puede acompañar perfectamente bien. El levamisol, a lo mejor muchas veces, en ciertos perros que sufren de micosis, no aquellos perros que tengan un buen pasar, sino estoy hablando de aquellos perros que son los máximos que vienen, o en muchos casos que vienen de la calle, el levamisol no solamente que puede estar actuando como inmunomodulador, si está inmunodeprimido probablemente no haga ningún efecto, pero sí lo que puede hacer es matar los parásitos, que le va a venir bárbaro. Bien. No nos quedamos con esto únicamente de los tratamientos por pulso, sino que empezamos a investigar sobre tratamientos combinados, ¿sí? Uno más otro, a ver cuáles son los resultados. Realmente hemos tenido una satisfacción muy grande. Nosotros tenemos 2 shampoos que pueden acompañar estos criterios. Uno es el shampoo multiactivo de Sobet, y otro es el shampoo con clorexidina. El shampoo multiactivo yo creo que es una de las estrellas que he recomendado muchas veces a colegas que me han consultado. Les he recomendado el uso del itraconazol conjuntamente con esto, y me han vuelto a llamar para felicitarme porque realmente dio un resultado fantástico en todo lo que son dermatofitosis, ¿no? Bueno, está compuesto por coaltar al 20%, 2,5%, ácido salicílico que realmente cuando uno lo empieza a investigar no termina de encontrarle propiedades. Le dicen político viejo, ¿no? Porque no se le terminan de encontrar propiedades. Realmente es fantástico. Es queratoplástico,
exfoliante, inmunoestimulante, seborregulador, antiséptico, antimicótico. La verdad que tiene un montón, astringente, tiene un montón de cualidades que ayudan a la resolución del cuadro micótico. También se utiliza azufre, tiene azufre un 1,5% en su composición, ¿sí? Que también actúa como antiseborreico, y actúa también muy bien en la foliculitis al secar. El coaltar evita la mitosis en células que no están arquitectónicamente alineadas con lo que es la epidermis. Es decir, es una anticaspa básicamente, ¿sí? Y eso que implica ayuda a la micosis, y que muchas veces los hongos utilizan ciertos refugios en donde no llega el itraconazol, que es sistémico, ¿sí? Con el tiempo va a llegar porque tiene que ir llegando a través de las distintas capas celulares, es decir, con el tiempo la exfoliación se va decamando, entonces va quedando las células infestadas, o mejor dicho, pletóricas de itraconazol, que sería lo mismo. Lo que sí, que este tratamiento acorta los tiempos de curación. ¿Por qué? Marcial, te interrumpo un segundo. Ya vamos 1:10 de que empezó la charla. Bueno, surge otra pregunta a través de Maximiliano Arcia, que consulta si recomendás como coadyuvante al tratamiento de la enfermedad el uso de zinc más omega 3 y 6, o caseína y lactosa. Por supuesto, categóricamente sí. Categóricamente sí. Los por qué son evidentes. Uno es un estimulante y el otro es un generador de una mejoría en la piel en general. Sí, categóricamente sí, no me cabe duda. Volviendo al tema y haciendo un poquito más corto todo esto, el itraconazol se instalaría en la capa córnea, ¿sí? Y el multiactivo Sovet haría todas estas actividades que son astringentes y demás en el shampoo, por lo cual generaría una mejor actividad. ¿Por qué la clorhexidina? Porque no se inactiva con materia orgánica, es un antiséptico de larga acción, produce un efecto suavemente astringente que elimina la materia grasa, que es el sustrato de alimentación de los hongos, excelente efecto bactericida, muy buena actividad contra Malassezia y Cándida, y no ingresa a piel, por lo cual no sobrecarga el hígado. Una compañera de guerra, diría yo. Bien, este fue el tratamiento por pulso y conjuntamente con clorhexidina. Se hace el tratamiento normal con pulso, que ya habíamos hablado, de itraconazol, y se le agrega, como está indicado, la clorhexidina o el shampoo multiactivo Sovet. En la primera semana se hacen los tratamientos completos, en la segunda semana se aplica únicamente una vez la clorhexidina, la tercera semana tratamiento completo, es decir, 3 días a la semana, y la cuarta semana una sola vez. Resultados muy, muy buenos. Ahí están, hicimos prácticas domiciliarias en donde realmente no hemos tenido falla ni en la especie canina ni en la especie felina. Yo digo que en biología por ahí el 0 y el 100 no existen, pero en este caso lo vamos a publicar porque realmente fue lo que tenía que dar. Una variante podría ser empujar más el tratamiento de shampoo con clorhexidina para cuando uno puede pensar que el itraconazol tiende a bajar un poquito la curva de concentración. El itraconazol no es así, va a mantenerse durante toda la semana sin ningún tipo de problema, pero sí vamos a hacer o amontonar el efecto de la clorhexidina al fin de la semana, que vamos a tener un resultado, entiendo yo, superior. Bien. Otro componente que quiero que por favor lo vean porque es realmente excelente, es el tratamiento de lufenuron combinado con itraconazol Sovet. Nosotros tenemos un producto que se llama LPA Sovet, es lufenuron, está desarrollado en comprimidos de 50, 115 y 400 miligramos, y se comercializa en presentaciones de perros grandes, cajas hospitalarias, surtidas por 12 Flowpack, y perros chicos, de acuerdo a la necesidad. Bien, ¿cómo actúa el lufenuron? Resulta ser que la quitina, que es sobre la que actúa el lufenuron, está conformada por aminoácidos. A través de la quitinasa une todos estos aminoácidos y forma una quitina sólida y muy sana que forma parte de la pared micótica.
¿Estamos? Entonces, si nosotros estamos quitando, acuérdense lo que habíamos hablado de la pared micótica, si nosotros estamos quitando la quitina, que es ni más ni menos uno de los que componen la pared, se produce no solamente un ingreso más adecuado del itraconazol, sino que se produce una lesión en la pared que impide que la célula micótica se mantenga, por lo cual estalla. Es una de las pocas veces en donde todos los azólicos se pueden comportar como fungicidas. ¿Sí? Bien. Bueno, el dato que hay que tener en cuenta es muy sencillo. Resulta ser que no todos los hongos tienen la misma cantidad de quitina. ¿Y sobre cuál va a actuar mejor este tratamiento por pulso? Sobre aquellos que en la composición de la pared tengan mayor cantidad de quitina. ¿Está? Es muy, muy matemático. Bien, lo que se hace es, en este caso, la primera semana, primero hicimos un hepatograma, esto estuvo hecho también en domiciliarias. El primer día se le da lufenurón a 90 miligramos por kilo, acuérdense que la dosis más o menos entre 10 y 12, y después se le hacen dos de itraconazol, que correspondería al mismo tratamiento por pulso, que se puede mejorar con 2 tratamientos más para poder llegar a la concentración plasmática. La segunda semana se hace únicamente itraconazol, la tercera semana se vuelve a agregar el día lunes el lufenurón, se sigue con el itraconazol. Estos hepatogramas fueron hechos a fin de semana, a la fase experimental, nunca dieron ningún tipo de cambio enzimático, y por último en la cuarta semana se hace itraconazol y no se hace lufenurón. Estos son los resultados que tuvimos, también 100% de eficacia, así que estamos recomendando este tratamiento que es de elección. Bien, ¿cómo nos ve el mundo? ¿Qué es lo que nosotros estuvimos haciendo? Si Maxi me da una mano, podemos dar un poquito unos testimonios, ¿sí? Estamos actuando en Medio Oriente, en estos países ya los tenemos certificados, el itraconazol, ¿sí? Vamos a entrar en México, ya prácticamente está certificado. En Centroamérica estamos certificados en Guatemala, Belice y Nicaragua, y estamos en proceso de certificación en El Salvador, Costa Rica y Panamá. Y en Sudamérica, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay tienen el producto. Estamos certificando en Ecuador, Colombia y Uruguay, y nuestro próximo puerto de llegada va a ser Brasil. Bien, testimonios, Maxi. Bien, vamos a compartir unos videos sobre los testimonios del itraconazol. ¿Se ve ahí la pantalla, Marcial? Sí, señor. Now we are using itraconazole from Zuvect. This new formulation has some attributes that improve antifungal activities. Plus, it's given once a day, it's a tablet, so it's easy to divide, and cheaper than others. We are observing that itraconazole is a very good choice, and it is used for the treatment of dermatomycosis, leiomycosis, lipophilic mycosis, and candidiasis. Itraconazole Zuvect is safe and has less side effects if administered in the recommended dosage in feline and canine species. It is recommended for use in young and aged animals. The brand packaging and the presentation is innovative, with blister pack and wrapped in a floor pack and premium box to ensure the quality of the product. This makes itraconazole Zuvect the best choice by our colleagues. Due to all the above reasons, we believe that itraconazole Zuvect is all about innovation. En realidad, aquí en Paraguay nos pusimos muy contentos cuando nos enteramos que Zuvect iba a comenzar a formular el itraconazol. Como todos sabemos, esa droga tiene excelentes resultados en las micosis complicadas sistémicas, como el Microsporum canis, como la candidiasis, como la micosis de uñas rebeldes. Incluso usamos a diario en casos de levadura, como la malacesia, que con 2
tomas semanales logramos controlar esas malacezias crónicas de perros atópicos complicados con malacesia o de perros con dermatitis con malacesia que con otros fármacos no conseguíamos controlar. También la seguridad que tiene el producto, no tuvimos toxicidad, no tuvimos reacciones adversas. La forma de dar el producto, el comprimido, es muy fácil. Se puede hacer cada 24 horas, una vez al día. Los propietarios no tienen problema de dar, son comprimidos. Se puede dosificar los comprimidos inclusive sin ningún riesgo de toxicidad. El medicamento es muy seguro. Mi nombre es Jessica Versailles Rodríguez, soy médico veterinario zootecnista de profesión, soy la encargada de la división de animales menores y defensivos del hogar de la empresa Unión Agronegocios en Bolivia. Me han pedido que les hable del itraconazol, una molécula que realmente me parece de vanguardia y de innovación, precisamente por todas las características técnicas que me imagino todos deben conocer, en el sentido de su inocuidad en el uso versus el ketoconazol, que era en realidad el producto antimicótico de elección hasta la llegada de esta nueva molécula. Tenemos varias virtudes del itraconazol versus el ketoconazol en cuanto a seguridad, que es lo que más me interesa, y en daño hepático, además de que el hecho de que no provoque tanta anorexia como el uso del ketoconazol. Además, el uso de la dosificación por pulso hace que la relación costo-beneficio de esta partícula sea realmente espectacular. Tenemos que ver también su seguridad en el uso en cachorros y en perros gerontes, que es también una virtud de este producto. Nosotros en el mercado boliviano no teníamos una partícula de itraconazol de uso veterinario, por lo tanto el colega tenía que hacer uso de medicamentos de uso humano para poder generar estos tratamientos. Gracias al contacto con uno de nuestros proveedores, que es Soved, hemos podido tener vamos a tener, mejor dicho, en 15 días más la presencia de itraconazol de uso veterinario del laboratorio Soved en territorio boliviano. Realmente nos gusta mucho el uso de esta molécula por todo lo que ya les he dicho, pero también por la facilidad para el propietario para poder proporcionársela al paciente, ya que no todos tenemos el tiempo de volver a casa a mediodía, entonces el que sea de una sola toma y que tenga dosificación por pulsos hace que sea mucho más fácil su aplicación. Por lo tanto, creo que está de más recomendar el uso de este producto. Es una partícula, como les digo, de innovación y de vanguardia que Soved tiene a bien proporcionarlos para el mercado veterinario y más que todo ahora en Bolivia, así que los recomiendo 100%. Soy el doctor Romero, vos me conocés, y a la hora de utilizar antifúngicos, la droga de elección en mi caso es itraconazol. Esto no fue siempre así, porque antes no teníamos itraconazol disponible en el mercado veterinario argentino, sobre todo en el mercado veterinario. En el mercado veterinario teníamos ketoconazol, una droga con alta toxicidad hepática y con marcada intolerancia gástrica. El itraconazol tiene grandes ventajas. Primero, tiene una importante concentración en piel y una baja concentración en plasma, con una muchísimo menor toxicidad cuando su uso es prolongado y con una tolerancia muy adecuada. De tal manera que podemos utilizarlo con más seguridad en tratamientos prolongados. Yo lo utilizo en tratamientos prolongados, por ejemplo, de criptococosis nasal en los felinos, donde el tratamiento es 6 meses o más. También lo utilizo en dermatofitos congolensis, esas excrescencias tan raras y tan feas que les aparecen también a los gatos y a los perros, y lo utilizo en todo tipo de fungosis cutáneas, sobre todo en malacesia, donde utilizo lo que se llama el tratamiento pulsátil.
2 días por semana consecutivos, 6 semanas complementados con el shampoo adecuado. El itraconazol a mí me da un resultado excelente y es hoy mi tratamiento antifúngico de elección. Por supuesto utilizo itraconazol de Sovet, que es la presentación adecuada en el mercado veterinario argentino, y es una de las presentaciones, de las pocas presentaciones en el mercado veterinario mundial con excelente calidad. Bien, no sé si se escucha. Sí, Marcial, se escucha. Perfecto, bien. Entonces, terminados los testimonios, es ni más ni menos que lo que se ha ido recogiendo, algunos un poquito tienen un tiempo ya, como el testimonio de nuestra colega boliviana, que todavía no había entrado, pero que estábamos seguros por haber utilizado itraconazol humano ella, que iba a tener una muy buena repercusión. Bien, en síntesis, para ir ya dando un poquito fin a la presentación, ¿cuáles son los resúmenes en los cuales podemos utilizar y qué es lo bueno que puede llegar a tener el producto? Dermatomicosis da un resultado excelente, se puede usar en tratamientos por pulsos, porque justamente ya lo hablamos. En micosis ungulares es espectacular, y en micosis sistémicas es de elección, y muchas veces se puede utilizar en combinación también con otros antimicóticos, que pueden ser sinérgicos como la anfotericina. Pero, bien, querías darle una novedad, no solamente nos quedamos con el comprimido, sino que ahora estamos desarrollando, y creo que a la brevedad puede salir al mercado, el itraconazol Sovet en suspensión, o sea, una suerte de jarabe, ¿sí? Que va a ser dosificable 1 mililitro cada 1 o 2 kilos de peso, ¿sí? Equivalente a 5 a 10 miligramos, y se va a comercializar en presentaciones de frascos de 15 y 100 mililitros. ¿Por qué optamos por eso? Y porque ustedes saben que muchas veces el tratamiento de los felinos es un poco complejo, y en cachorros es mucho más fácil aplicar 1 centímetro por kilo, coincide más el tratamiento de peso versus la administración que podemos dar. Es decir, es otra facilidad que estamos entregando al mercado veterinario porque así lo solicitó. Bien, yo he terminado, no tengo más que agradecer a todas las personas que estuvieron presentes, mandar un saludo a toda Latinoamérica, y muchas gracias por haberse conectado. Si hay una pregunta, estoy dispuesto. Bien, Marcial, quedaron unas preguntas pendientes. Nos consulta Alberto Goicochea. ¿Cuál es la concentración ideal de la clorhexidina en el shampoo? Nosotros tenemos, todas las clorhexidinas se comercializan en una solución al 20%. Nosotros de esa solución tenemos el 8%. Generalmente lo que se trata es de llegar a esas concentraciones para que tengan muy buenas actividades antibacterianas y también actividades antimicóticas. Por debajo de esas concentraciones empieza a no tener la actividad antimicótica deseada. Igual, la clorhexidina tiende a ser una de las pocos antisépticos que no se inactiva con materia orgánica, por lo cual el periodo de intertratamiento puede extenderse un poco más. Yo creo que no es tanto porque al fin y al cabo, ¿qué importa la concentración de una droga si yo puedo tomarme 4 pastillas y lo que interesa es la dosis a la cual estoy llegando? Es decir, lo que hay que hacer es tratar de seguir la recomendación, que en este caso está generalmente en todas las etiquetas y todos los productos, y creo que las cosas funcionan perfectamente bien. Nuestro shampoo es uno de los que mayor concentración en el mercado tiene, les aclaro, si la pregunta es esa. Bien, Marcial, seguimos con otras preguntas. Nos consulta Panda, dice, el lufenurón al inicio de un tratamiento, ¿se puede usar cada día o cuántas veces por semana? Gracias. Ahí quedó clarito, que es una sola vez cada 14 días,
y a dosis de 90 miligramos por kilo, ¿sí? Hay algunos estudios en donde se han utilizado dosis de 50 a 56 miligramos por kilo con buenos resultados. Insisto que la buena actividad del lufenurón va a estar determinada por la cantidad de quitina que sea el componente de la pared fúngica, como dije en la diapositiva anterior. Hay algunas que tienen muy poco, otras que tienen mucho, y es ahí donde va a ser la gran diferencia ante un efecto que se puede llamar sinergizante, porque al fin y al cabo, ahí sí son dos activos que actúan sobre sistemas enzimáticos totalmente diferentes. Uno sobre la quitina y otro sobre el ergosterol. Bien, Marcial. No había quedado claro por ahí una de las diapositivas que Lucía Del Vecchio nos consulta en el tratamiento por pulsos del itraconazol con lufenurón. ¿Qué representa la H en el protocolo por semana? Que no le quedó claro. Los hepatogramas que hemos hecho para determinar cómo iba, si el lufenurón asociado al itraconazol iba a provocar una sobrecarga hepática, ¿sí? Entonces, esto evidentemente va a ser muy difícil que se pueda hacer en una veterinaria, porque nadie va a hacer cada semana un hepatograma para determinar si está o no sobrecargado, excepto que el cliente tenga un alto poder adquisitivo, o que quiera mucho al perro, básicamente, que así debería ser, ¿no? Pero normalmente se puede tranquilamente hacer un hepatograma al inicio y al final del tratamiento para determinar cómo está la cosa. O a mitad del pulso, a mitad del tratamiento de pulso, para ver cómo está siendo. Pero eso yo lo recomiendo únicamente en cachorros y gerontes. En los perros normales realmente no hay un cambio muy evidente, o mejor dicho, no hay cambio en las enzimas hepáticas cuando se hace el hepatograma. Bien, ya hacemos un par de preguntas más, Marcial, y creo que vamos cerrando. Las otras preguntas las pueden hacer a través de tu email personal o tu número telefónico. Por supuesto, estoy abierto. Nos consulta Kenny Roberto. En gatos con síntomas de cara sucia, asociado a alergia y mala cesia, ¿es recomendable utilizar el itraconazol? Debería saber de qué se trata el cara sucia, tener la etiología. Cualquier enfermedad que tenga una micosis en curso, el itraconazol es recomendable porque es muy asociable a cualquier otro activo, ¿sí? Por el hecho de tener una menor toxicidad hepática, ¿no? Bueno, un poco después surge otra pregunta a través de Macri Alaya. Esperamos un segundo. ¿El itraconazol se da siempre en dosis de pulsos o varía según los casos? No, fíjate que en ciertas micosis sistémicas es preferible dar bajas dosis pero diariamente. Por ejemplo, en criptococosis, blastomicosis, coccidioimicosis, todas esas enfermedades micóticas sistémicas es preferible darlo diariamente. No podemos fallar en ese caso y se adapta mejor al tratamiento diario. Con la diferencia, por supuesto, de que con el itraconazol probablemente no tenga el ataque hepático que sí puede llegar a tener con el ketoconazol, que también se debe dar no, como mínimo diariamente, ¿no? Bien. Justamente una pregunta relacionada, dice Giovanna, consulta, ¿qué tiempo máximo podría usar el itraconazol para no causar daño hepático? Es una muy buena pregunta. Habría que ver cómo se inicia el paciente, el estado general del paciente, y muchas veces varía de acuerdo al estado particular del paciente. Es muy compleja esa pregunta para decir tanto. Yo he tenido casos sin ningún tipo de problema de animales que han sido tratados durante 3 meses sin ningún tipo de cambio en la enzimografía. He tenido, por ejemplo, algún que otro comentario de cachorros que en el 4º o 5º día han manifestado un poco de anorexia y un poco de dolor abdominal, que está descrito en la sintomatología de una hipersensibilidad al itraconazol. Pero es muy difícil poder determinar a partir de acá va a haber un problema de
actividad sobre el hígado. La Sí. biología no es matemática, es muy difícil. Sí, sin duda va a ser con un previo diagnóstico y bueno, de acuerdo a la susceptibilidad individual de cada individuo. Absolutamente. Perfecto, Marcial. Bueno, otra pregunta y hacemos dos más, como para irse cerrando. Hay como 11 preguntas, vamos a seleccionar al azar. Lucía dice, si el hepatograma está alterado al comienzo de la patología, ¿podría iniciar un tratamiento con itraconazol? Bueno, eso... Bueno, va a depender de la micosis que se trate. A ver, yo particularmente, si el hepatograma está complicado, yo creo que el único adecuado para ese cuadro podría llegar a ser el itraconazol, llevando por lo menos semanalmente la enzimografía, haciendo hepatograma. Por ahí, a lo mejor, el cuadro inicial se debió a otra cosa y no a una injuria hepática, ¿sí? Acuérdense muchas veces que hay dentro del hepatograma ciertas enzimas que no corresponden únicamente a la parte hepática. Igual, confundirse en eso sería bastante básico, ¿no? Pero igual, si por ejemplo a mí me tocara una dermatofitosis con un proceso hepático en curso, primero trataría de ver si puedo con tratamientos tópicos generar una buena reacción. Pero si estoy hablando de una micosis sistémica que me lo va a matar al animal, y independientemente del estado hepático, trataría de tratar con itraconazol y llevando un control, por supuesto, de hepatograma sucesivo. Bien, Marcial. Otra pregunta que surge dice, ¿cuándo conviene usar el lufenurón en micosis? ¿Cuándo combino con lufenurón en micosis? Digamos? Yo creo que conviene, de acuerdo a lo que habíamos visto, teniendo el diagnóstico micológico de a qué nos estamos enfrentando, y en algunos casos, como por ejemplo las tomices, que tiene una alta carga de quitina dentro de la pared, podría llegar a ser un buen momento para el uso. Igual, como todo esto se refiere a una mejor remisión y en menor tiempo, puede ser que en 15 días ya la micosis no esté actuando y que acortemos los tiempos de tratamiento, por lo cual en general sería muy, muy recomendable hacerlo, depende, insisto, del cuadro clínico que tengamos enfrente. Bien, y como para finalizar, Marcial, la última pregunta nos surge de de Ana Alnes. ¿A partir de qué edad se puede usar en cachorros y gatos? Esto es interesante porque inclusive todos los antiparasitarios, todas las pipetas y demás guardan un tiempo de 60 días, es decir, 2 meses para que se estabilice bien todo lo que es la parte hepática, el desarrollo hepático del cachorro. En esto deberíamos seguir la misma escuela. Ahora bien, insisto, va a depender a lo que nos enfrentemos, porque si tengo que optar por un tratamiento sistémico antimicótico, porque el cachorro tiene un problema serio de una micosis sistémica, y el más indicado, aunque no estaría alineado con el tratamiento antes de los 2 meses, sería el itraconazol. Igual hemos tratado animales de 35 o 40 días que no resultaron afectados. Pero volvemos a lo mismo, esto es biología, ¿no? Y cuando a doña Rosa le decimos, el perro tiene 35 días, lo traté con itraconazol y no responde o no tiene, o tiene un problema que se denota en una hepatosis, ¿qué le decimos? Para ella es el 100% de la estadística, para nosotros sería uno en 1000, como son las reacciones adversas que se describen en el itraconazol. Bien, Marcial, creo que ya podemos dar por finalizada la charla.
cualquier duda que tengan se pueden comunicar a través de su mail personal o su celular correspondiente. Muchas gracias a toda la audiencia que participó. Tuvimos más de 115 espectadores. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, espero que te hayas sentido cómodo, Marcial, en la charla. Muchas gracias. Cómodo, por supuesto, y un saludo especial a Bolivia, una nación que siempre me ha tratado fantásticamente bien y que por ahí muchas veces los extraño. Hasta luego.